Quizás uno de los temas más recurrentes en la consulta psicológica sea la situación de los hijos abandonados, porque es un tema, digamos que no es lo principal que vienen a considerar, sino que está implícito en la mayoría de las situaciones de problema que las personas presentan en la consulta psicológica. Hola, yo soy José Rafael Olivieri, soy psicólogo y vamos a hablar un poco sobre este tema de los hijos abandonados. Lo primero que yo creo que deberíamos saber es qué es un hijo abandonado, porque es muy amplia la situación que podemos mencionar. Por ejemplo, lo normal es que yo le he preguntado en mis talleres a los pacientes que vienen, ¿quién de ustedes no tiene papá o no tiene mamá? Y muchos levantan la mano. Entonces me río un poco en el sentido de que, oye, solo Jesucristo fue el que no tuvo en este caso, entre comillas, un papá, ¿no? Sino que solo tuvo a mamá, unigénito. Como todos los demás hemos nacido en la tierra y todos somos normales, pues todos tenemos papá y mamá. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, que se han dado una serie de circunstancias por las cuales o no me crié con mi papá o con mi mamá, con uno de los dos, con los dos, ¿ok? De eso hablaremos más adelante, se murieron, me abandonaron, o sea, toda una cantidad de historias que podemos decir, ¿no? Pero, ¿qué es lo importante? Que sentí la ausencia de mi figura parental. Entiende figura parental como la persona de autoridad que me enseña, me modela desde que yo soy un niño y trae como consecuencia, indudablemente, que es como, digamos así, la figura principal debería ser mi papá y mi mamá. Si alguno de ellos dos por una u otra causa fallaron, yo soy un hijo abandonado. Ahora, ¿qué implica ser un hijo abandonado, no? Bueno, lo importante es que empezamos, por lo que te digo del consultorio, empezamos con una situación interesante de que ocultamos tristeza, ocultamos dolor, ocultamos una serie de sentimientos negativos en una necesidad de amor que sentimos que no tuvimos. Eso nos implicaría consecuencias como por ejemplo la soledad, el miedo, la inseguridad, temas como la depresión, y hay muchos temas más que te menciono un poco más adelante, por los cuales realmente la gente viene a la consulta y plantea esta situación. Escarbando un poco encuentras que la realidad emocional en el área donde yo me desenvuelvo indudablemente tiene que ver con la situación infantil de unos padres que no hicieron su rol, porque no estuvieron o porque sencillamente, como te digo, no lo ejecutaron. Entonces, eso trae como consecuencia esta sensación en la persona de ser un hijo abandonado. Lo normal es eso que te digo, pensar que mi papá no me crió, mi mamá no me crió. Entiendan que hago la diferencia porque hoy en día, digamos que mi pensamiento normal es que todo es 50 y 50. O sea, hay situaciones donde papá ha abandonado a los hijos o donde mamá ha abandonado a los hijos y hoy en día se da muy frecuentemente. Quizá uno de los peores escenarios, eso también lo hablamos más adelante, es el hecho de que a lo mejor está mi papá y mi mamá en la casa, pero jamás se ocuparon de mí. Estaban ocupados de otra cosa. Entonces, entiende que lo que queremos ver en este tema es precisamente tu sensación de soledad, tu sensación de abandono, tu sensación, quizás usando un término un poco fuerte, de fracaso en la vida. Y para ello, pues es necesario darte cuenta de que en realidad nuestra mente emocional comienza a formarse es precisamente en
la raíz de un núcleo familiar. La familia es la célula de la sociedad, dice la mayoría. Mi criterio personal es que la raíz y la célula de la sociedad es la pareja. En este caso es lo que hablamos de papá y mamá. Ellos son fundamentales, son imprescindibles. Ellos deciden en su amor, muchas veces, otras veces son accidentes, ¿ok? Tener un hijo, ese hijo eres tú. Y por alguna causa se mueren, se van, te abandonan, se divorcian. Hay muchas causas. Y tú te crías sin esa figura, sin ese papá, sin esa mamá. A lo mejor te adoptan o vives con tu abuela, con tu tía o con cualquier otra figura parental. Pero tú te sientes mal. ¿Por qué te sientes mal? Por eso, porque crees que eres un hijo abandonado, crees que eres, y vamos a decirlo así, el bicho raro, el extraño, hasta diríamos el extraterrestre. Y resulta que no, que ese es un tema muy común hoy en día. Toda la vida, desde Adán y Eva, por decirlo así, han existido hijos abandonados. De hecho, pudiéramos pensar que Caín se sintió abandonado por la situación de que preferían a Abel, incluso Dios prefería a Abel, y Caín con sus celos, su rabia mata a Abel. O sea, hasta ahí podía empezar a decir que hay hijos abandonados. Entonces, es un tema delicado, sí, es un tema fuerte, sí, pero tiene como situaciones comprender, oye, que todo el que no se crió con papá y mamá físicos, vamos a llamarlo así, ¿ok? Es un hijo abandonado. ¿Por qué te lo digo y te hago el recalco de lo de físico? Bueno, porque muchos se crían con sus padres de adopción, pero se crían con un sentimiento interno de mucha rabia, mucho odio. O algo que pasa muchísimo en los hijos abandonados, cuando se dan cuenta de que no es mi papá, no es mi mamá. Oye, quiero conocer a mi papá, quiero conocer a mi mamá, quiero saber quiénes son. Y generalmente después que inician la búsqueda y se encuentran con la persona original, con ese padre físico original o esa madre, terminan más bien con sentimientos de frustración y de dolor. Cuando, bueno, hay otros escenarios, terminan en una situación de dependencia, una situación de querer conseguir algo que a esa altura de la vida ya no se puede conseguir. Y eso es un tema importante también. Todo aquello que tú no tuviste en tu infancia, no importa lo que hagas, no importa la piedra que rebusques, no lo puedes tener ya de adulto. Lo que te faltó, hay que aprender a renunciar, hay que aprender a cambiar. Aquello que no tuviste, sea un papá, una mamá, el cariño, el amor o lo que fuera, si no lo tuviste en la infancia, no lo vas a conseguir del objeto original. Porque para empezar, papá y mamá ya no son los mismos. Tú no eres el mismo. Sencillamente la vida sigue su curso independientemente de tu dolor, de tu frustración, de tu soledad o de todo lo que implica ser un hijo abandonado. Que tu vida está llena hoy en día de situaciones de conflicto, de integración social o de pareja o de familia, o no te encuentras en el trabajo, o nunca te has podido graduar en la universidad, no has pasado ni siquiera el rol de bachiller. Okay, tu vida se siente como que es un vacío permanente, encuentras que tu escenario puede ser, te casaste, tuviste hijos y los abandonaste también. Eso todo tiene que ver con los conflictos emocionales y las situaciones de aprendizaje emocional que vienen desde ese modelo infantil que te estoy comentando y que traen como consecuencia pues toda una serie de desastres en la vida de las distintas personas. No eres tú solo. Si hablamos de locura, de suicidio, si hablamos de anorexia, si hablamos de delincuencia, de violencia, de situaciones de homosexualidad, de adicciones a la droga, al sexo, todos tienen orígenes, sí, en la función de lo abandonado, de lo infantil. Y tal vez sepa importante hacer la aclaración.
No todos los hijos abandonados terminan en estas situaciones tan dramáticas. Hay muchísimos hijos abandonados que indudablemente son excelentes personas, excelentes en todos los roles y por supuesto tienen una vida fantástica, admirable. Pero sí vamos a encontrar que en todas estas situaciones que se dan, muchos de los orígenes tienen que ver con las situaciones infantiles de la sensación de abandono, de papá, de mamá o de una figura parental que me amara. Porque la esencia de todo ser humano es la necesidad de ser amado y de amar. Nacimos en un hogar de una relación que supuestamente se basaba en el amor, hemos aprendido a amar, queremos ser amados, pero lamentablemente muchas veces papá y mamá, que también tienen un montón de conflictos emocionales, pues indudablemente no saben amarme o no me saben dar ese amor que yo necesito. Entonces ese es otro tema importante que hay que comprender. Es mi sensación de sentirme amado, es mi sensación de sentirme aprobado, es mi sensación de si me rechazaron o no. Puede ser que lo hayan hecho realmente, puede ser que lo hayan ejecutado físicamente, se murió tu papá, se murió tu mamá, te dejaron con la abuela, te dejaron con la tía, ¿ok? Pero lo importante es lo que yo siento. Y ese es un planteamiento fundamental. Tú le preguntas a estos pacientes que vienen a la consulta, háblame de tu papá, háblame de tu mamá, y te dicen, no, yo no voy a hablar de ese señor, yo no lo conocí, nunca estuvo. O mi mamá nunca me trató, no me quiso. O sea, porque son percepciones que tú tienes en función de la conducta que viviste y del modelaje. Y comprende algo importante, no hablamos de una situación de vida de un día, sino de muchos días que se repitió la sensación, de muchas situaciones que ocurrieron, que te fueron formando, modelando y dándote a entender y comprender lo que es la vida y esa sensación interna que te cuento de ser un hijo abandonado. Sencillamente porque sientes que no te aman, sencillamente porque sientes que no tienes derecho a amar a nadie ni ser amado por nadie. Todo eso está en esas raíces. Pero comprende algo importante. La decisión de tu vida te pertenece a ti. Tú tienes el derecho de decidir qué quieres para ti. Y tú puedes agarrar ese pasado, destruirlo completamente, renunciar a él, como te digo, y construir una relación de vida orientada hacia el triunfo emocional, hacia la posibilidad de ser realmente quien eres llamado a ser esa persona única y maravillosa que realmente eres. Principio importante, se lo decía a todos estos pacientes, no culpes al otro. El otro hizo lo que podía en base a su situación. Habría que conocerla para poder entenderlo. Lo importante es que tú has decidido, lo importante es que tú puedes cambiar, lo importante es que tú puedes buscar un nuevo rumbo en tu vida. Y dejar el tema de hijo abandonado, o el tema de no sentirte amado, o el tema sencillamente de culpar a los demás para responsabilizarte de tu propia vida, de tu propia situación emocional y cambiar todo aquello que necesitas cambiar. El trabajo que hay que hacer no es fácil, ni es de un día para otro, pero tienes herramientas, las puedes ver. Yo te ofrezco, por ejemplo, mis libros, te ofrezco mis videos en YouTube, te puedes ver los links que están en la descripción de este video. Puedes hacer muchas cosas porque hay muchísima gente orientada a apoyarte, a ayudarte, a acompañarte en un proceso de cambio. Es cuestión de tú querer hacer el cambio realmente, de dejar de mirar para atrás y empezar a mirar hacia adelante. Quítate de la mente la pregunta destructiva que muchos hijos abandonados tienen. Esa pregunta es,
¿para qué habré nacido? Naciste para triunfar, naciste para amar, naciste para ser feliz, naciste para vivir. Es tu decisión. Bien, te voy a dejar mi publicidad de los libros, de los videos. Te doy las gracias por la atención. Dale like si te gustó. Y si no, también. Un gran abrazo, muchos cariños, todo lo mejor para tu vida. Bendiciones del Señor Dios para ti. Bien, es un placer dejarte ahora la publicidad de mi libro Fragmento del Consultorio Psicológico 1, donde puedes conseguir bastante información sobre los padres ausentes, los hijos abandonados y las diferentes situaciones de conflicto de las personas en general. También, indudablemente, te voy a dejar mi información de contacto por si te interesa conversar conmigo en algún momento. Ahí está mi número de móvil, WhatsApp y mis diferentes redes. Una vez más, muchas gracias, un gran abrazo, que el Señor Dios te bendiga grandemente.